Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y que siempre causa mucha curiosidad e interés por todos los investigadores, que es el cálculo del tamaño de una muestra. Como ya dije, es importante y suele ser complejo para quienes no dominan elementos vinculados con la probabilidad y la estadística. Esta presentación busca simplificar al máximo los elementos conceptuales, así como las inferencias necesarias para comprender los procesos de diseño muestral. Cabe considerar el acercamiento con un profesional de la estadística o, en su caso, utilizar software que contribuya a facilitar el cálculo del tamaño de la muestra. No voy a enfatizar demasiado en el uso de las fórmulas y mucho menos todavía que las memoricen, pero sí será indispensable una clara intención de los elementos estadísticos necesarios para el cálculo de la muestra, según el tipo de investigación, las variables y la hipótesis de investigación. Una vez que se han definido las características de la población a través de los criterios de inclusión y exclusión, debemos decidir si se estudia a toda la población o, en caso de que esta población sea demasiado grande, a un número de sujetos que sea representativo, que no han de ser ni pocos ni demasiados, sino simplemente los necesarios. Si se estudia a más sujetos de los que en realidad son necesarios, vamos a estar seguramente derrochando recursos, tanto materiales como humanos, de los que normalmente pues no se dispone en exceso. Si por el contrario se estudia a pocos sujetos, no se tendrá la potencia o seguridad suficiente sobre lo que se está haciendo y puede darse el caso de que no se encuentren diferencias entre dos grupos cuando en realidad sí las hay. El tamaño de la muestra es necesario y está condicionado por los objetivos del estudio que determinarán el tamaño, el diseño y las variables que deben considerarse y todo el método planteado para dar respuesta a esos objetivos. Así, si el objetivo del estudio es conocer la prevalencia de diabéticos en un grupo de mujeres que están embarazadas dentro de un determinado centro de salud, lo que se desea conocer es una proporción, y en este caso se habla de la estimación de parámetros. En las ciencias de la salud, los estimadores del uso más frecuente son la proporción muestral o P0 para estimar la proporción de la población y PI o P1 y la media muestral X testada para estimar la media poblacional mu, como lo están viendo en el esquema. Con dicha estimación se pretende conocer la proporción poblacional, es decir, la proporción de diabéticas entre todas las embarazadas a partir del estudio de un solo grupo de ellas, es decir, de una muestra. Los datos que se obtienen de esa muestra son llamados estadísticos y sirven para conocer los datos de la población a los cuales llamamos parámetros. Por eso se habla de conocer el tamaño de la muestra necesario para la estimación de parámetros con una determinada precisión. Se pueden estimar diferentes parámetros como una proporción, una media o un coeficiente, por ejemplo. Un caso diferente se produce cuando el objetivo del estudio planteado es, por ejemplo, conocer la efectividad de un tipo de antiinflamatorio no esteroideo sobre la incidencia de mastalgia en relación con la ingesta de un placebo. En este tipo de estudio se planteará un diseño experimental en el que interesa conocer si hay diferencias entre los dos grupos, el de mujeres que toman el antiinflamatorio no esteroideo y el de las que toman el placebo. Esta diferencia se ha de detectar con una determinada potencia, o lo que es lo mismo, se ha de poder identificar esta diferencia y si realmente existe. Por lo tanto, aquí se plantea un contraste de hipótesis.
Errores. Hablemos de errores. En ambos casos, en la estimación de parámetros o contraste de hipótesis, lo que se hace es una inferencia, es decir, trasladar los datos obtenidos en la muestra a la población de la cual se ha extraído dicha muestra, gracias a la parte de la estadística denominada inferencial. Es obvio que al hacerlo se pueden cometer errores, que básicamente pueden ser de dos tipos: error aleatorio y error sistemático o sesgo. El error aleatorio es el derivado de trabajar con muestras y de la forma en la que se seleccionó a los individuos. Este error se puede cuantificar y está relacionado con la precisión. A medida que se disminuye el tamaño de la muestra, este error disminuye hasta el punto que si se estudia a toda la población, el error aleatorio desaparece. Elementos determinantes. El error sistemático o sesgo está relacionado con la representatividad de la población. Si la muestra estudiada reúne características diferentes a las que se produce en la población, aunque se aumente el tamaño de la muestra, este error se mantiene y se obtendrán valores diferentes en la muestra a los que realmente se dan en la población. Este error está relacionado con la validez. En resumen, la aleatoriedad en la selección de los individuos para la muestra se relaciona con la precisión y la representatividad de los elementos seleccionados para la muestra se relaciona con la validez de esta. Veamos un ejemplo. Consideren que deben tomar una muestra aleatoria y representativa del 18% de niños y niñas de una escuela primaria. Se sabe que la escuela tiene un total de 525 alumnos y 2 grupos por cada grado escolar. Para que la muestra sea representativa, deberá incluir niñas y niños en igual proporción, así como de cada grado y de cada grupo. Sumando los totales de niñas, tenemos 266 y de niños 259. Esto representa el 50.7% de niñas y 43.9% de niños. Esto que vemos en la diapositiva son los datos que el director de la escuela le proporcionó para que pudiera usted hacer sus cálculos. Si 525 es el total, el 18% serán 94.5. Redondeando, pues 95 para que la muestra sea representativa por género, la proporción de niños y niñas deberá ser equivalente al de la población. Por lo tanto, 49.1, redondeando, 49, 50.7% de los 95 alumnos deberán ser niñas y el resto, o sea 46, serán niños. Procedimiento semejante se hará calculando la proporción de niñas y niños de cada grado escolar hasta obtener el número total de la muestra, que son 49. El mismo ejercicio se realizará con los niños hasta obtener 46. El ejercicio del cálculo de proporciones asegura una muestra representativa, pues la muestra incluirá cada una de las posibles categorías en las cuales se encuentra distribuida la población e inclusive mantendrá una proporción similar tanto por grado escolar como por género. Esta propiedad muestral se conoce como validez de la muestra y permite disminuir el sesgo sistemático. Ahora que sabe cuántas niñas y niños se incluirán en la muestra, corresponde seleccionar a los sujetos de estudio. Consideremos el segmento de las niñas. Ya se calculó la proporción y número absoluto de sujetos para cada grado. Ahora habrá que buscar algún procedimiento que otorgue una posibilidad igual e independiente de seleccionar 9 niñas de las 48 del primer grado, otras 9 de las 51 de segundo y así sucesivamente. Hay varios métodos en este caso y podría asignarse un número
de 1 al 48 para cada niña y elaborar un listado con los 48 números escritos en el mismo número de papeles. Plegar los papeles para evitar ver los números y colocarlos en una urna. Agitar la urna para que queden distribuidos en forma aleatoria y luego extraer 9 papelitos. Los números así seleccionados le van a proporcionar otra característica a la muestra que la hace probabilística o aleatoria. Esta característica muestral permite controlar el sesgo de selección. El mismo procedimiento la realizaremos con el segmento de los niños. Estimación puntual y por intervalos. Estimar un parámetro es proponer un valor para el mismo a partir de la muestra. Un estimador del porcentaje poblacional sería el porcentaje de diabéticas al que se hacía mención anteriormente a partir de una muestra. A este tipo de estimación se le llama estimación puntual. Es bastante probable que el valor que se obtenga no sea realmente el valor del parámetro en la población. Una alternativa mejor es la estimación por intervalos. Se da con ella un rango de valores que contendrá el valor del parámetro con una cierta confianza o seguridad, que habitualmente es del 95%. La afirmación hecha mediante un intervalo de confianza es preferible a la hecha por estimación puntual, ya que permite cuantificar la magnitud del error asociado a la estimación. El error estándar. Un concepto importante al realizar estimaciones es el error estándar, que está relacionado con la calidad de la estimación. Considere una población de 15.000 neonatos. Se ha estudiado una muestra de 100 neonatos que tienen una media de peso de 3.200 gramos y una desviación estándar de 80. Si se estudia a otra muestra de 100, se puede encontrar una media de 3.400 gramos y una desviación estándar de 97. Y en otra muestra más, se podrán encontrar valores de 3.100 gramos y 92 de desviación estándar. Y así se podrían estudiar muchas muestras diferentes, hallando valores semejantes, pero no iguales. El error estándar mide la variabilidad entre las diferentes medidas de las muestras, es decir, mide la dispersión imaginaria que presentarían las distintas medias obtenidas en las muestras estudiadas. Se utilizarán fórmulas diferentes según se pretenda calcular el error estándar de una media o el error estándar de una proporción. Error estándar de la media. Este error dependerá de la variabilidad de la propia variable, reflejada en su desviación estándar y del tamaño de la muestra estudiada. Cuanto mayor sea la variabilidad de una variable, mayor desviación estándar, mayor variabilidad tendrá la muestra, es decir, un error estándar de la media más elevado. Cuanto mayor sea el número de individuos estudiados, menor será el error estándar de la media. Error estándar de una proporción. Cuando la variable es cualitativa, no hay un valor medio que se pueda cuantificar. Por lo tanto, se trataría de cuantificar la dispersión de los porcentajes obtenidos en diferentes muestras. En la fórmula interviene la proporción de sujetos que presentarán las características, o sea, P0, y la proporción de los que no la presentarán, 1 menos P0, expresando en este tanto por 1, además del tamaño de la muestra estudiada, 1 menos P0 se sustituye muchas veces por Q, ya que 1 es igual a P más Q, por lo tanto, Q es igual a 1 menos P. La amplitud del intervalo de confianza está directamente relacionada con este error.
que en el caso de una media o una proporción, por ejemplo, es la mitad de dicha amplitud. El error está determinado por el tamaño de la muestra, por lo que el tamaño muestral mínimo estará en función del error máximo que se considere admisible. El error de la estimación ha de ser suficientemente pequeño para considerar que la estimación es precisa, lo que determina que el intervalo de confianza sea suficientemente estrecho. Intervalo de confianza de una proporción. La fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95% de una proporción es P0, que es la prevalencia esperada en el parámetro que se ha de estimar, Z, que es el nivel de confianza elegido determinado por el valor de alfa para una confianza del 95%. Z es igual a 0.05, que es la utilizada en forma habitual. Este valor, o sea, si lo buscamos en tablas estadísticas, es de 1.96, aunque se pueden usar otros valores que se presentan en la siguiente diapositiva. Recordemos que alfa es el nivel de error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar en una prueba estadística la hipótesis nula cuando es en realidad cierta. La tabla de la distribución normal presenta los valores de probabilidad para una variable estándar z con media igual a 0 y varianza igual a 1. En otra presentación analizaremos con detalle lo referente a la distribución de probabilidad z, también llamada distribución normal. El intervalo de confianza de una media. La fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95% de una media es la que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Si se sustituye el error estándar de la media por su valor visto anteriormente, tendremos la fórmula que está a la derecha. Cálculo del tamaño de una muestra para estimar una proporción. Como ya se ha visto, el intervalo de confianza para estimar una proporción está determinado por la estimación puntual P0 y por la amplitud o anchura de dicho intervalo denominada precisión o letra D. Despejando n, se obtiene la fórmula para calcular el número de observaciones o individuos necesarios para estimar una población. Por tanto, es evidente que las dos cosas más importantes que determinan el intervalo de confianza son las que se han de tener en cuenta para calcular el tamaño de la muestra. La anchura del intervalo o precisión, o sea, D, que es igual a la mitad de la amplitud del intervalo de confianza, y la confianza o seguridad establecida, que es 1 menos alfa. Ambas han de ser determinadas a priori por el investigador, al igual que el valor de P que se pretende estimar a partir de la bibliografía o con los resultados de una prueba piloto. Con un ejemplo, considero que nos va a quedar bastante claro lo que hemos hablado hasta este momento y que suena bastante teórico. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la prevalencia del dolor lumbar en la población de embarazadas con un nivel de confianza del 95%, alfa igual a 0.5 y z igual a 1.96? Un error máximo admitido del 8%. La amplitud del intervalo de confianza será 16 y un valor de prevalencia conocido por la bibliografía del 20%. Es decir, buscamos en algunos artículos cuál es la prevalencia que se ha encontrado en otros lugares y en otras poblaciones y de ahí tomamos ese valor. El tamaño de la muestra necesario será entonces de 96 mujeres. El tamaño de la muestra dependerá de los valores que se introduzcan en la fórmula, de modo
que para una mayor precisión o un intervalo más estrecho se necesitará un mayor tamaño de la muestra, al igual que si se desea trabajar con un nivel de confianza mayor. En la tabla que sigue, en la siguiente diapositiva, podremos observar la variación del tamaño de la muestra en función de distintos valores establecidos. Aquí lo que estoy presentándoles es lo que de algún modo es un ejercicio con un sistema de cálculo de tamaño de muestra y qué es lo que pude obtener. Es necesario que sepan que existen distintas fórmulas para calcular el tamaño de la muestra según la población sea finita o infinita. Es decir, si se conoce el número de individuos que la conformaron o si es desconocida. Algunos de los programas utilizados para el cálculo incorporan una casilla para incluir el tamaño de la población. Otros la calculan basándose en poblaciones infinitas, sin advertirlo, ya que en la práctica esta diferenciación no es importante, pues el número calculado con un método u otro no varía significativamente. Si se calcula el tamaño de la muestra en un programa electrónico, el tamaño de la muestra para estimar una proporción son los valores del ejemplo anterior, el nivel de confianza del 95%, precisión del 8% y valor de prevalencia de 20%, con una cuyo tamaño de la población sea de 999.999, es decir, de casi 1.000.000. Como lo vemos aquí, el tamaño de la muestra resultante es de 97 mujeres. Si el tamaño de la población fuese de 9.999, el tamaño sería 96, y con una población de 999 sería una muestra de 88. Siguiendo el mismo razonamiento que para la estimación de proporciones, a partir de la fórmula del intervalo de confianza de la media se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una media. Vamos a ver un ejemplo para estimar una media. ¿Cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la media de glucemia de las embarazadas que han acudido al servicio de partos de un determinado hospital? Estableciendo un nivel de confianza del 95% y una precisión de 5, la diferencia entre la media de glucemia de la población y la de la muestra será de 5 miligramos. Faltaría por conocer la desviación estándar. Se supone que se ha obtenido a partir de la prueba piloto y que es de 20, por lo que el número mínimo de mujeres que ha de estudiarse será de 62. Utilizando un programa electrónico, vean ustedes, se obtiene el mismo resultado. Esta es la liga electrónica del programa Granmo que ustedes pueden utilizar y pueden trabajar con estos valores colocándolos como lo ven en la pantalla. Pérdidas. Las pérdidas son otro aspecto que debe tenerse en cuenta y se refiere a las pérdidas que se prevén, es decir, los sujetos de los cuales no se obtendrá información o cuya información sea errónea. Retomando el ejemplo, consideren la posibilidad de que algunas de las muestras de sangre se extravíen. Para cuantificarla se usa la fórmula que se muestra en esta diapositiva. Si el tamaño de la muestra calculado en el ejemplo es de 96 mujeres y se estiman unas pérdidas esperadas del 20%, el total de mujeres que debería estudiarse debe ser entonces de 120. Los programas informáticos en general tienen la opción de especificar estas pérdidas. Estos cálculos no es necesario realizarlos a mano o con la ayuda de una calculadora. Como ya he mencionado, existen programas gratuitos como los que hemos visto hasta el momento y que calculan el tamaño de la muestra necesario y según el programa, la presentación de los resultados y los valores que se han introducido pueden tener algunas pequeñas diferencias. Por lo tanto,
es necesario conocer el funcionamiento de los que se utilicen con más frecuencia. Por lo general, todos ellos son bastante sencillos, muy intuitivos y muy fáciles de utilizar. Tamaño de muestra para contraste de hipótesis. Es el caso de los estudios con un diseño experimental en los que se hace una intervención en dos grupos, la habitual al grupo control y la que se pretende evaluar al grupo experimental. Lo que se desea o lo que desea el investigador es conocer si hay diferencias entre los dos grupos, para lo que plantea un contraste de hipótesis, con la comparación de medias o proporciones dependiendo del tipo de la variable. Se presentan así dos tipos de hipótesis, la nula y la alternativa. En la primera se establece que no hay diferencias entre los dos grupos para la variable de interés. En la segunda sí se plantea una diferencia, que es la que se pretende encontrar con el estudio. Para calcular el tamaño de la muestra en estos casos, hay que tener en cuenta los errores que se pueden cometer y que son de dos tipos. Recordarán esta diapositiva que vimos en una presentación previa. Error alfa o del error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, y error beta o de tipo 2, que no rechaza la hipótesis nula cuando es falsa. El primer caso se refiere a la seguridad del estudio y por lo tanto al riesgo de cometer un error alfa. En el segundo caso se habla de la potencia o poder estadístico del estudio, que es 1 menos beta, que es a su vez el riesgo de cometer un error beta. Los valores utilizados habitualmente son en alfa igual a 0.05, que es el nivel de confianza al 95%, y beta igual a 0.20 o potencia del 80%. También es preciso establecer la magnitud de la diferencia que se pretende encontrar entre los dos grupos, es decir, la diferencia entre las dos proporciones o las dos medidas, así como una idea del valor de los parámetros de la variable del estudio, es decir, la proporción o desviación estándar que puede obtenerse de la bibliografía o a partir de la prueba piloto. Se debe indicar si los grupos son independientes o pareados, es decir, si son dos grupos totalmente diferentes o es un grupo al que se le han realizado dos mediciones. Por último, se hace decidir si la hipótesis será unilateral o bilateral. En el primer paso, se supone que el parámetro será mayor en un grupo que en el otro, o menor dependiendo de si el efecto de la intervención es reducir el valor de la variable. En el contraste bilateral, el parámetro puede ser mayor o menor en cualquiera de los dos grupos de estudio. Tamaño de la muestra para comparar proporciones. Para calcular el tamaño de la muestra necesaria en cada grupo de estudio, los valores que se han de conocer son alfa deseado, habitualmente 0.5, riesgo beta, habitualmente de 0.20, proporción en el grupo control y proporción en el grupo experimental, es decir, si el contraste es bilateral o unilateral. Como siempre, vamos a ver un ejemplo. Se desea conocer el tamaño de la muestra necesaria para un estudio, cuyo objetivo es conocer la efectividad de un antiinflamatorio no esteroideo sobre la incidencia de mastalgia en relación con un placebo. En este caso, como ya se ha mencionado anteriormente, se planteará un diseño experimental en el que interesa conocer si existen diferencias en la incidencia de mastalgia en relación entre los dos grupos, el de las mujeres que toman el antiinflamatorio y el de las que toman el placebo. Se asume un riesgo alfa de 0.5, un riesgo beta de 0.20, la proporción de mastalgia en el grupo control es del 80% y en el grupo experimental del 40% para un contraste unilateral.
El programa GranMo, como ven ahí está la liga electrónica y además lo vemos en la imagen, permite diferenciar entre una hipótesis unilateral o bilateral. También permite indicar la razón entre grupos. Lo habitual es que sea 1 a 1. En el caso de un grupo control y un experimental, así como el porcentaje de pérdidas previstas. Lo adecuado en este caso será elegir contraste unilateral, ya que la hipótesis del estudio afirmaría que el antiinflamatorio disminuirá la incidencia de mastalgia en un grupo que lo tome. Si estuviéramos pensando en una bilateral, estaríamos diciendo vamos a ver qué resulta, ya sea que lo aumente o que lo disminuya. Y aquí estamos bajo la idea unilateral de que lo va a disminuir. El redactado del resultado obtenido mostrado sería: aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.20, con un contraste unilateral, se precisan de 18 sujetos en el primer grupo y 18 en el segundo, para detectar una diferencia igual a 0.40% entre ambos. Se asume la proporción del 0.40 en los dos grupos. Se ha estimado una tasa de pérdida de seguimiento de 0 y se ha utilizado la aproximación del arco-seno. Este último enunciado, lo de la aproximación al arco-seno, es un proceso que proporciona estimaciones precisas basadas en el cálculo de la probabilidad exacta de Fisher en proporciones pequeñas, de forma aproximada por debajo del 20% o por encima del 80%. En estas el muestreo no siguió una distribución normal y la desviación estándar depende de la proporción. En realidad es un formulismo, digamos, de carácter estadístico, en el cual pues no considero ahondar más. Vamos a ver ahora el cálculo de tamaño de muestra para comparar medias. En este caso, los valores que se han de conocer son el riesgo alfa deseado, habitualmente 0.05, el riesgo beta de manera habitual es de 0.20, la variancia o desviación estándar de la variable y el valor mínimo de la diferencia que se ha de detectar. Y decidir también si el contraste es bilateral o unilateral. Vamos por un ejemplo. Se desea conocer el tamaño de la muestra necesaria para un estudio cuyo objetivo es reconocer o conocer el efecto de un programa informativo sobre ejercicio y dieta sobre los valores de glucemia de gestantes diabéticas. Se planteará un diseño experimental con dos grupos. A uno se le aplicará la intervención que será el programa informativo y al otro no. Interesará conocer si existen diferencias en la media de glucemia entre ambos grupos y se asume un riesgo alfa de 0.5, un riesgo beta de, ya sabemos, 0.20, desviación estándar de la glucemia de 15 y la diferencia mínima de las medias que se considera relevante entre los dos grupos, que es de 9 miligramos por decilitro. El tipo de contraste planteado es unilateral y para datos independientes. Conforme la fórmula, se sustituye a los valores y se obtiene un resultado que serían necesarias 35 mujeres en cada grupo. Este es el resultado del ejercicio previo con el programa GranMo. Una vez que ya tenemos calculado nuestro tamaño de muestra, se hace necesario que podamos definir cómo vamos a recolectar la información. Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra de la población y existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Con el muestreo probabilístico todos los sujetos tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio y la elección se hace al azar. El no probabilístico es aquel en el que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra de este estudio.
Los tipos de muestreo probabilístico más utilizados son el aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y aleatorio por conglomerados. A diferencia del probabilístico, el muestreo no probabilístico permite seleccionar a los sujetos de estudio, pero la probabilidad de selección no garantiza la posibilidad de inclusión a todos los sujetos que potencialmente pudieran ser seleccionados. La desventaja de este tipo de muestreo es que limita el adecuado uso de pruebas de hipótesis estadística y los resultados que se obtengan serán válidos solo para los sujetos que fueron seleccionados. Esto disminuye la validez tanto interna como externa del diseño de investigación. La validez interna se establece, entre otros elementos, por el rigor metodológico al hacer el máximo esfuerzo para poder controlar los sesgos. La validez externa se identifica en la oportunidad de asegurar que el diseño del estudio sea extrapolable a la población de la cual se obtuvo la muestra. Muestreo aleatorio simple. Para poder realizar este tipo de muestreo, todos los individuos de la población deben estar numerados en un listado. Normalmente se hace a partir de un listado de números aleatorios disponible en casi todos los libros de estadística, con un programa estadístico o con alguno de los programas para calcular el tamaño de la muestra que tengan la opción de generar un listado de números aleatorios. Si no se dispone del listado de individuos, no se podrá utilizar esta técnica de muestreo, por lo que debe recurrirse a otro tipo de muestreo que no precise tener a los individuos identificados. Muestreo aleatorio sistemático. Es similar al aleatorio simple. Los sujetos deben estar identificados, pero no es necesario disponer de un listado. Estos no se eligen a partir de un listado o números aleatorios, sino que se hace sistemáticamente eligiendo a uno en cada cierto número de sujetos. Este número se determina fracción de muestreo o K y se calcula dividiendo el total de la población por la muestra necesaria. Vean el ejemplo que está en la diapositiva. Muestreo aleatorio estratificado. En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que tienen alguna característica común e interesa mantener esos estratos en la muestra para que mantengan la misma composición de la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente. La estratificación se suele hacer en función de diferentes variables o características de interés, como el género, la edad, la situación laboral, etc. Si se desea efectuar una estratificación por género y se sabe que en la población la distribución es de 55% de mujeres y 45% de hombres, la muestra ha de mantener esta misma proporción. Por lo tanto, si el tamaño de la muestra es de 400, se elegirán aleatoriamente 220 mujeres y 180 hombres. Recordarán el ejemplo de los niños de la escuela, a los cuales había que tomarle la muestra. Perdón. Este es un claro ejemplo del muestreo aleatorio estratificado. Muestreo por conglomerados o polietápico. Este tipo de muestreo también se denomina en etapas múltiples o multietápico. Se emplea cuando se desea estudiar una población grande y dispersa y no se dispone de ningún listado para poder aplicar las técnicas anteriores. En lugar de seleccionar sujetos, se empieza por seleccionar subgrupos o conglomerados a los que se da el nombre de unidades de primera etapa o unidades primarias. La diferencia con los estratos del tipo de muestreo anterior es que los conglomerados ya están agrupados así, en forma natural, en hospitales, en escuelas, etc. En una segunda etapa se seleccionan de manera aleatoria
las unidades de la segunda etapa o unidades secundarias a partir de las unidades primarias, y así sucesivamente se va eligiendo hasta llegar a las unidades de análisis, que serán los individuos que compongan la muestra del estudio. Si se pretende estudiar, por ejemplo, alguna característica de las mujeres embarazadas que acuden para el parto o a los hospitales públicos de todo el estado de Querétaro, en una primera etapa se elegirán aleatoriamente un número de municipios, después un número de hospitales y en estos municipios a continuación el número de servicios de obstetricia de esos hospitales, y finalmente se elegirán también de manera aleatoria el número de mujeres de cada uno de los servicios de obstetricia. Muestreo accidental o consecutivo. Este tipo de muestreo se denomina también consecutivo, ya que la selección de los sujetos de estudio se hace en función de su presencia y no en lugar de un momento determinado. Por ejemplo, de inclusión de las mujeres a medida que van acudiendo al hospital, o el de un encuestador que en la calle entrevista a las personas que pasen en ese momento por allí. Aunque puede parecer similar al muestreo probabilístico, es evidente que no todas las personas tienen la misma probabilidad de estar en el momento y el lugar donde se puede seleccionar a los sujetos, y por lo tanto su nivel de error y nivel de representatividad disminuye mucho. El muestreo por conveniencia. Los investigadores deciden según sus criterios de interés y basándose en los conocimientos que tienen sobre la población qué elementos entrarán a formar parte de la muestra de estudio. En este muestreo no probabilístico es muy importante definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión y cumplirlos en forma muy rigurosa. El muestreo por cuotas consiste en seleccionar la muestra considerando una serie de características específicas presentes en la población, por lo que la muestra habla de tenerlas en la misma proporción. Las cuotas se establecen a partir de variables consideradas relevantes, como los grupos de edad, el género, la categoría laboral, etc. Otro tipo de muestreo es el que le llaman muestreo por bola de nieve. Este muestreo se utiliza cuando la población es difícil de identificar o cuando es complicado acceder a ella porque tiene ciertas características que pueden tener limitantes en la aceptación social. Considere en ir seleccionando los individuos a partir de un solo elemento de un grupo reducido que va conduciendo a otros individuos que reúnen las características de estudio. Estos a su vez conducen a otros y así se va obteniendo hasta obtener un número de individuos necesarios. Tomen en cuenta, como acabo de decir, que este muestreo no es probabilístico y requiere en un momento dado de que se vaya extendiendo la comunicación a personas que tengan cierta característica. Por ejemplo, si se hiciera un trabajo en el cual se busca incluir a personas vinculadas con el narcotráfico, en este sentido, pues sabemos que no es fácil poner una convocatoria y pedirle a alguien que vaya a participar en el estudio porque se dedican a contribuir con el narcotráfico, y en ese sentido es que se utiliza este muestreo llamado por bola de nieve. Esta es la bibliografía en la cual nos basamos para todo este proceso, esta presentación y nuestros metadatos.